Y el país integra saludos cordiales. Los próximos minutos dialogaremos con el doctor Andrés Yunda, quien es constitucionalista, para determinar si el presidente de la República, Daniel Noboa, actúa en derecho al haber enviado al registro oficial una ley que fuera negada y vetada en Asamblea Nacional. Esto tomando en cuenta la que calificó como la ley antipillos o lavado de activos. Doctor Yunda, gracias y bienvenido a Corapia, los medios comunitarios. Muy buenas tardes, medios comunitarios. Para mí es un placer poder absolver las consultas que ustedes tengan el día de hoy. Doctor, lo mencionábamos, el presidente Daniel Noboa envió un proyecto de ley que fue archivado en Asamblea Nacional. ¿Esto podría hacerlo? Bueno, la Asamblea Nacional no ha cumplido con las fases y los procesos que nos determina la Constitución y la ley. Esto es, un procedimiento ordinario dentro de la función legislativa tiene que pasar por dos fases, por dos debates. El primero, obviamente, que llegue a una comisión especializada, ¿no es cierto?, dentro de la Asamblea. Y segundo, desde una parte democrática, con los votos de la Asamblea, incluso con la intervención de expertos en la materia, en un segundo debate poder determinar si se archiva o se promulga esta ley. Pero, en este caso, la Asamblea ha omitido solemnidades sustanciales, en este caso, omitir el segundo debate y lo archiva en el primero. Por ende, como es una ley de carácter económica urgente, la Constitución nos dice que tiene 30 días para pronunciarse al respecto, para mejoras y todo lo demás. Sin embargo, la Asamblea en el primer debate lo archiva. En ese sentido, no cumplieron con las fases establecidas en la ley y la Constitución, sobre todo, que es la norma de las normas, norma madre para el ejercicio de toda la normativa general de un Estado. Pues en este caso, el presidente, al no tener respuesta dentro de los 30 días con un segundo debate, obviamente hace lo correcto y envía esta ley al registro oficial. Pero esto no quiere decir que esta ley sea constitucional. Aquí van a haber varios desfases en el momento que se quiere ejecutar esta ley. Por ejemplo, con el tema del incremento del 5% para la compra-venta de vehículos usados. En este caso, la Corte Constitucional tiene un trabajo fundamental, porque ellos son los que tienen la función de colegislador en este caso, ¿no? Entonces ellos tienen la facultad de corregir esta norma y decir, bueno, es constitucional, es inconstitucional lo que se está enviando. El registro oficial simplemente es un órgano que publica la norma, pero ellos no tienen la facultad administrativa ni de interpretación, ni mucho menos un razonamiento constitucional. Esto es facultad netamente de la Corte Constitucional. Ahora la Asamblea, por ejemplo, el secretario ayer mencionaba que el presidente necesitaba una certificación para que pueda enviar este proyecto de ley y para que se pueda publicar. Al no tener esto, se le menciona que hizo una atribución de funciones del jefe de Estado. De ninguna manera, lo reitero, la Asamblea no ha cumplido con las solemnidades sustanciales. En ese caso, como el presidente no tuvo una respuesta legal por parte del legislativo, inmediatamente manda al registro oficial esta ley mediante decreto. Esto lo envía en función de que la Asamblea no ha cumplido con los procesos y procedimientos que ellos tienen que realizar legalmente constituidos. En ese sentido, él ya envía, entra al registro oficial, entra en vigencia la norma, pero la Corte Constitucional sí tiene la obligación de pronunciarse al respecto de estas normas. Ahora, por ejemplo, algunos sectores están diciendo que se podría poner una demanda de inconstitucionalidad, pero mientras eso se coloca, la ley ya rige. La ley ya rige, pero obviamente para ejecutar una ley tiene que estar amparado dentro de los estándares de constitucionalidad. Si no es constitucional una norma, inmediatamente queda sin vigencia. No nos olvidemos que la Corte Constitucional ya se pronunció en la sentencia 423UE, que obviamente el presidente puede enviar decretos, ¿no? Pero cuando se trata de carácter económicos urgentes, tiene que hacer una interpretación constitucional, la Corte Constitucional, para que entre en vigencia estas normativas que se están aplicando en este nuevo decreto antipillos, que así lo han denominado desde el Ejecutivo. Ahora usted lo mencionaba, por ejemplo, ya se topa el tema de la compra de vehículos usados, también hay atribuciones para la UAFE y lo que concerniente también a clubes deportivos. ¿Esto cómo se enmarca o cuáles son los otros puntos destacables de esta normativa?
Bueno, los puntos destacables es la ley de extinción de dominio, ¿no es cierto? Esto es para prevenir y erradicar el lavado de activos, netamente. Entonces, está de alguna manera delimitando para que no tengan más participación empresas sobre clubes deportivos, en estos famosos patios de autos que se prestan para el lavado de activos. Entonces, como hay una ley de extinción de dominio, inmediatamente puede congelarse cuentas o pasar esos bienes para dominio público. Eso para potestad del Estado pueda atribuirle estos bienes a una función pública. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la compra de vehículos? Usted lo mencionaba, también va a haber muchas personas que quieren comprar un vehículo, pero van a decir también, se aplica la ley y no se aplica. Efectivamente, tiene que pronunciarse la Corte Constitucional antes de que surjan más efectos negativos para la ciudadanía, porque no nos olvidemos que en el Ecuador ya hay una crisis económica, pues este aumento del 5% afectaría al común de los ecuatorianos. En ese sentido, la Corte Constitucional tiene una gran responsabilidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta normativa. Pues si bien es cierto, se ha enviado sin el procedimiento ordinario, que es pasar por el legislativo, aprobar, vetar o objetar esta ley. De alguna manera, el Ejecutivo pues lo ha enviado de forma directa, no saltándose ningún procedimiento, pero esto no quiere decir que la norma sea constitucionalmente válida. Ahora, en torno a la UAFE también le da algunas atribuciones. ¿Cuáles son esas? Por supuesto, el congelamiento de cuentas cuando haya una alerta por parte de la Superintendencia de Bancos, sobre todo. Cuando hay una alerta, congelan estas cuentas. Si se procede a hacer una investigación y se determina que este dinero viene de lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, etcétera, pues puede hacer la ley de extinción de dominio le permite a la Fiscalía poner en arcas del Estado estos bienes. Esta es una atribución que le da a la unidad de análisis financiero también, que es parte de Fiscalía. Ahora usted lo mencionó también, la Corte Constitucional debería pronunciarse. ¿Tiene un tiempo para que pueda pronunciarse tomando en cuenta que esta ley ya está publicada? La Corte no se puede pronunciar de oficio, pero entiendo que la Asamblea ya va a hacer una consulta a ver si es que esta norma es constitucional, el actuar del presidente es constitucional o es inconstitucional. Entonces, ante este pedido, la Corte Constitucional ya se va a pronunciar y tendría que hacerlo lo más antes posible, porque esto es de relevancia nacional. Es una consulta que se está enviando por parte del legislativo porque va a afectar definitivamente al común de los ecuatorianos. Entonces, por la calidad en la que se eleva esta consulta, es urgente la respuesta de la Corte Constitucional. De oficio no podría hacerlo, Ahora hay definitivamente. que tomar en cuenta también, doctor, que esta ley ingresa tal como fue enviada por el presidente Daniel Noboa, sin las observaciones que hizo en su primera instancia también la Comisión de Régimen Económico. Efectivamente, o sea, lo que pasa es que la archivaron en un primer debate y no cumplieron, como ya lo he manifestado, con el segundo debate que así lo rige la norma y la Constitución. En ese sentido, la norma pasa al registro oficial, pero no quiere decir que esto esté blindado de una constitucionalidad, si así lo queremos ver. En ese sentido, la Asamblea ha optado por elevar a consulta de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Inmediatamente la Corte Constitucional tendrá que resolver esto, dejar aparte ciertos temas que tenga e inmediatamente empezar a poner prioridades sobre, como colegislador, que así se le ha denominado últimamente a la Corte Constitucional, y ha hecho un trabajo formidable con respecto a sentencias y jurisprudencia erga omnes que son de carácter obligatorio e inmediato cumplimiento para la ciudadanía. ¿Podría tener alguna repercusión el presidente Daniel Noboa si es que la Corte se pronuncia? De ninguna manera en este sentido el Ejecutivo está netamente amparado en la Constitución. El artículo 140 es claro, que le dice que si la Asamblea no se pronuncia, cosa que no lo ha hecho, no se ha pronunciado dentro del procedimiento ordinario que corresponde a los dos debates, inmediatamente se entiende por aprobada y el presidente lo que ha hecho es enviarlo vía decreto. De alguna manera, esto no marca más distancia entre lo que estaba pasando entre Ejecutivo y Legislativo al tomar el presidente esta resolución y en pocas decir que la Asamblea no se ha pronunciado. Bueno, en este caso no tenemos que tener apatías ni favoritismo, ¿no es cierto? Aquí tenemos que respetar la institucionalidad. Y en este caso el presidente, pues, si la Asamblea no ha cumplido con su trabajo, pues él sí tiene la obligación de enviar estos decretos ley. Las fricciones entendemos que están ya determinadas y delimitadas, pero en este sentido lo que ha hecho el presidente Noboa, pues
no carece de constitucionalidad ni legalidad. Aquí las fricciones políticas están aparte. Aquí lo que se tiene que respetar es la institucionalidad como tal. ¿No podría esto marcar, doctor, un precedente tal vez para que el presidente pueda enviar otros proyectos de ley que lo archive la Asamblea Nacional? ¿O podría tomar otro artículo, por ejemplo, de la Carta Magna precisamente para decir que no se está actuando en derecho en la Asamblea? A ver, la Asamblea tiene que, con este ejemplo que ya sucedió con esta ley antipillos, tiene que tomar en consideración y llevar al Pleno incluso para que profesionales, expertos, juristas pongan énfasis en los procedimientos que ellos están realizando. Porque no puede ser posible que en un primer debate se archive una ley. Ellos están saltándose la norma, se están saltando la Constitución. En este caso, la Asamblea es un llamado de atención desde la ciudadanía también para que la Asamblea haga las cosas sin un termómetro político, pues las cosas tienen que hacerlas en función a la ciudadanía, que para eso han sido elegidos. Es eso, doctor, lo que usted le menciona también, la Asamblea ya ha reiterado que va a buscar el responsable y de ser caso el presidente tiene que ser sancionado. Bueno, eso es a criterio de los señores asambleístas, pero desde el punto de vista legal y jurídico, pues quien tiene que ser sancionado por omisión de solemnidades sustanciales, en este caso los procedimientos que rigen en la ley, es la Asamblea Nacional, más no el presidente de la República. Doctor, para ir concluyendo también, entonces, una vez que está publicada, la ley comienza a regir, pese que se pueda poner demandas de inconstitucionalidad. Por supuesto, una vez que se interponga la demanda de inconstitucionalidad, como le digo, la Corte Constitucional tiene que actuar de forma inmediata para que se esclarezca esta situación, si es que es constitucional o inconstitucional esta situación. Mientras no se pronuncie, pues la ley sigue rigiendo para todos. Doctor, un poco para entender, ¿por qué esta normativa también en primera instancia ya estaba en el registro oficial? Fue negada y archivada y ahora está publicada. ¿Se puede hacer eso en función legislativa, en democracia? Bueno, en democracia no nos olvidemos que hay un principio de legalidad y consta que el presidente tiene la plena facultad para enviar decretos. Incluso han sido revisados por la Asamblea. No han cumplido los procedimientos, pues el presidente entiende que no hubo pronunciamiento por parte de la Asamblea en legal y debida forma y pues inmediatamente envía al registro civil, al registro oficial, perdón, el lapsus, al registro oficial para que entre a plena vigencia esta normativa. Doctor Juan Pinal, entonces, ¿cuál sería el mensaje a los ecuatorianos que sin duda estamos en esta disyuntiva? Si se aplica la normativa, desde cuándo se aplica, ¿qué va a pasar luego una vez que tal vez haya estas demandas de inconstitucionalidad? Pues inmediatamente un llamado de atención a la Corte Constitucional. En este caso ya se han presentado por parte del legislativo las acciones de inconstitucionalidad y pues pronunciarse al respecto para que la ciudadanía tenga certeza a lo que nosotros los juristas llamamos seguridad jurídica. Queremos agradecer al doctor Andrés Yunda, con quien hemos dialogado estos minutos, acerca de lo que fue la publicación en el registro oficial de la ley que la denominó el Ejecutivo como ley antipillos. Recordemos que desde la Asamblea también se ha pedido y se ha dicho que se van a hacer algunas acciones, entre ellas la acción de inconstitucionalidad. Vamos a estar atentos cuál es la respuesta también desde otros sectores para llevarles. Con esto retornamos. Corape informa. Y el país integra saludos cordiales, comentarios que con la presencia de varias autoridades de Estado, entre ellos del titular de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura y también de organismos internacionales, el Tribunal Contencioso Electoral
dio clausura a lo que serían las capacitaciones en torno a violencia política de género. Al respecto, Ivonne Coloma, quien es la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, dijo en qué se ha trabajado y qué es lo que se busca. Eso tomando en cuenta que se busca reducir los índices de violencia política en nuestro país. Escuchemos lo que señaló. La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Esta es conocer y juzgar los casos de infracciones por violencia política de género. En este marco de cooperación, desde el mes de septiembre, hemos llevado a cabo una serie de capacitaciones destinadas a fortalecer capacidades institucionales y promover un entorno más equitativo y seguro para las mujeres. Para ello se realizaron talleres sobre violencia política de género en ciudades como Cuenca, Portoviejo, Santo Domingo, Ibarra, Guayaquil, Ambato y como evento de clausura el día de hoy en la ciudad de Quito. La realidad de una sociedad en la cual persisten las brechas de género, en la que conocemos que 7 de cada 10 mujeres hemos, porque me incluyo, sido víctima en algún momento de violencia a lo largo de nuestra vida, destaca la importancia del rol que ha asumido el Tribunal Contencioso Electoral. Reconocer y diferenciar la violencia política de género respecto a otros tipos de violencia, el procedimiento para acceder a la justicia contencioso electoral y analizar la jurisprudencia dictada para el efecto es una tarea que hemos asumido con seriedad y compromiso como Tribunal Contencioso Electoral. Siempre recordando a nuestros participantes que la violencia política de género se manifiesta de diversas formas, entre ellas el hostigamiento, la descalificación y la exclusión de las mujeres en los procesos de tomas de decisiones por su condición de género. Estas prácticas evidentemente vulneran la integridad de nuestros sistemas democráticos. Es así que durante este ciclo de talleres realizados en territorio, hemos capacitado a consultorios gratuitos, servidores públicos y ciudadanía en general, lo cual ha permitido el intercambio de experiencias que serán cruciales para continuar avanzando en esta materia. Debo agradecer la retroalimentación que se ha generado como consecuencia de estos talleres, lo que nos ha permitido establecer que aún restan reformas que deben ser realizadas por la Asamblea Nacional y la obligación de este tribunal de continuar con su tarea de administrar justicia y garantizar los derechos de participación de las mujeres y, sobre todo, capacitar a la ciudadanía para prevenir que se produzcan este tipo de actos, por lo que esperamos seguir contando con el apoyo del PNUD y de los organismos internacionales. Al concluir este ciclo de capacitaciones en este año, queremos que la presencia y la voz de las mujeres dejen de ser una excepción para convertirse en un componente natural y esencial de la democracia. Finalmente, me uno a las palabras de quienes me antecedieron de agradecer la participación de todos aquellos que han sido parte de este proceso, a los señores jueces, a los servidores electorales del Tribunal Contencioso Electoral, a los integrantes del PNUD y organismos cooperantes, a las universidades que generosamente nos acogieron en sus instalaciones, a los ponentes que compartieron su conocimiento con cada uno de los participantes y muy especialmente a todas las personas que nos acompañaron con un interés activo de sentido a esta capacitación. Su compromiso ha sido y seguirá siendo la fuerza que impulse cambios tangibles en nuestras instituciones y nuestra cultura política. Sean bienvenidos. Se declara inaugurado el presente evento. Gracias por su asistencia. De su parte, Ángel Torres, vicepresidente del Tribunal Contencioso, señaló que en qué se diferencia la violencia política de género con la violencia electoral. Hizo mención que los jueces tienen la capacidad de determinar si existe o no una infracción y de la misma manera que se ha logrado durante este tiempo. Y de la cooperación internacional en el marco del
proyecto de fortalecimiento democrático de la institucionalidad electoral en Ecuador, llevó a cabo varios talleres en varias ciudades del país que el día de hoy concluyen. El objetivo propuesto ha sido promover una mayor comprensión y aplicación del ordenamiento jurídico en torno a la violencia política de género, asegurando que actores locales, organizaciones sociales y políticas, estudiantes, defensores públicos y ciudadanía conozcan los mecanismos de prevención, denuncia y sanción por actos de violencia política de género. Pero, ¿qué es la violencia política de género? La Alianza Asia del Sur en el 2006 definió a la violencia contra mujeres en política como aquella consistente en acciones propensas a crear dificultades, castigos o privaciones a las mujeres en el ejercicio del derecho a participar en política. Identifican acciones físicas tales como golpear, empujar, acosar sexualmente, violar, secuestrar y asesinar. También relacionan con tipos de violencia psicológica tales como amenazas, acoso, abuso verbal, coerción, difamación y amenazas contra su familia. El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual define a la violencia como todo acto en el que se use la fuerza o la coacción física o psicológica para conseguir que otras personas hagan o dejen de hacer algo en contra de su propia y espontánea voluntad. Por su parte, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, acordada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su artículo 1, entiende a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La misma declaración entiende que la violencia contra la mujer abarca comportamientos tales como la violencia física, sexual y psicológica, ocurridas tanto en la familia como en la comunidad, en el trabajo, en las instituciones educativas, además de las perpetradas o toleradas por el Estado. La violencia política de género se presenta en las organizaciones políticas, en especial durante los procesos de elecciones primarias, en el desarrollo de los procesos electorales y en el ejercicio de cargos y funciones de elección popular. Son prácticas de violencia política de género todas aquellas que afecten al ejercicio de los derechos de participación con consecuencias negativas en la trayectoria y carrera política en el ámbito familiar o comunitario. La Convención de Belém do Pará reconoce que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Por su parte, el mecanismo de seguimiento de la conferencia de la referida convención, el año 2015 declaró lo siguiente, que tanto la violencia como el acoso políticos contra las mujeres pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión, entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres. Que la violencia en el acoso político contra las mujeres impiden que se les reconozca como sujetos políticos y, por lo tanto, desalientan el ejercicio y continuación de las carreras políticas de muchas mujeres. Que la violencia y el acoso políticos contra las mujeres pueden ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, en las instituciones estatales, en los recintos de votación, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales y en los sindicatos y a través de los medios de comunicación, entre otros. La violencia política se puede entender
como toda actuación violenta encaminada a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio de los derechos de participación de las mujeres, a disponer de una vida libre de violencia y a participar en actividades políticas y públicas en igualdad de condiciones con los hombres. También se puede definir a la violencia política como cualquier acto o amenaza de violencia de género que tenga como resultado el sufrimiento físico, sexual o psicológico de las mujeres, que limite el ejercicio de sus derechos de participación tanto en el ámbito público como en el privado, incluido el derecho a elegir y a ser elegida, a ocupar cargos públicos o privados, a votar en secreto y hacer campaña política con libertad, asociarse y reunirse, así como ejercer su libertad plena para opinar y expresarse. Ahora bien, de las definiciones plasmadas ut supra, resulta pertinente diferenciar a la violencia política de género de la violencia electoral. Así, la violencia política suele estar asociada a influir en resultados electorales y, por tanto, en la distribución y el ejercicio del poder político. En cambio, la violencia electoral se manifiesta de distintas formas, tales como la influencia en el proceso de votación hasta llegar a la intimidación coercitiva o amenazas de daño físico, psicológico, sexual o económico contra la mujer para obligarlas a expresar su voluntad en las fases del periodo electoral. Y la clausura de este evento de violencia política de género se dio con las principales autoridades de entidades de gobierno, entre ellas, como lo reiteramos, de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de Secretarías de Estado y también de organismos internacionales, entre ellos el PNUD, ONU y otros cuerpos diplomáticos que llegaron hasta este lugar. Con esto retornamos. Corapé informa.